Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Organización Médico Colegial por invitarme de nuevo a hacer al fin y al cabo una reflexión al respecto, ¿no? Yo creo que todos y todas las que estamos aquí pues tenemos conocimiento y sabemos perfectamente del tema, y yo lo que humildemente voy a tratar de hacer es una reflexión desde mi punto de vista, desde lo que hemos hablado y hemos trabajado en el Parlamento Europeo, cómo lo vemos y qué posibilidades creo que tenemos y entre todos podemos hacer, ¿no? Como digo, gracias por este tipo de evento y sobre todo a la Organización Médico Colegial, porque recientemente me preguntaban en una entrevista que qué papel había jugado en todo el tema del acceso a los medicamentos, y bueno, yo tengo que reconocer que la Organización Médico Colegial de España ha sido precisamente una de las más activas desde ese compromiso ético con el ciudadano y con el paciente, siempre en el centro del sistema, para apoyar las causas que ha considerado justas, y ha sido fundamental tanto desde el punto de vista del aliento como de sus aportaciones en el debate que hemos tenido en el Parlamento Europeo, y así se les reconoce, ¿no? Yo lo quiero hacer público, ¿no? En cuanto al tema en cuestión, bueno, yo espero no pasarme, si no me cortáis, porque solo habla mucho y creo que, ya digo, todos tenemos seguramente muchas cosas que decir, y lo importante es que entre todos hagamos un feedback y tengamos un debate abierto. Yo creo que en estos momentos, respecto al acceso a los medicamentos, yo creo que lo que tenemos es un gran reto, y digo un gran reto después de un segundo reto. Yo creo que el medicamento en su día, la regulación a nivel europeo, a raíz de la farmacovigilancia y el desastre de la talidomida, tuvo un gran, digamos, avance esa regulación, o fue uno de los grandes hitos, y yo creo que nos encontramos hasta en estos momentos en otro gran hito, ¿no? Que es el acceso, la sostenibilidad de los sistemas y al fin y al cabo el acceso a los mismos, y especialmente a los medicamentos, ¿no? Y los medicamentos, pues en ese acceso ha saltado su dificultad a raíz de los precios. Sabéis que a raíz de fundamentalmente determinados medicamentos y sus altos precios, pero bueno, también tienen otros problemas, ¿no? Que es la disponibilidad, tanto en medicamentos para determinadas necesidades no cubiertas, porque en el mercado pues no son interesantes o no se supone que tengan un importante retorno económico, y al mismo tiempo como la suficiencia. También tenemos problemas de desabastecimiento. Hay medicamentos que son esenciales, pero sin embargo no tenemos capacidad de tener suficiente dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, precios, pero también disponibilidad. Disponibilidad tanto en investigación como en suficiencia, ¿no? Y al fin y al cabo para que llegue al paciente. Creo que, y bueno, la industria siempre nos sentamos en la misma mesa y no me gusta tampoco sacarla. Yo creo que ellos hacen lo que les permite el espacio donde se encuentra. Y yo, pues bueno, hasta ahora, o se puede considerar que en parte el medicamento ha sido considerado como un bien más, o creo que así se ha introducido en un mercado como un bien de consumo más, o en gran parte, cuando no lo debiera de ser, y ahora explico el porqué. Y bueno, y en ese mercado pues la industria realmente creo que tiene un poder que es, digamos, desproporcionado o desequilibrado con el resto de instituciones que necesitamos, que tenemos la obligación de dar esa disponibilidad o ese acceso al medicamento a los pacientes. En definitiva, necesitamos reequilibrar ese mercado. Yo creo que ese sistema, ¿no? Yo creo que esa es mi primera idea, y que es lo que se introdujo en el informe. ¿Y por qué? Desde el punto de vista legal tenemos la obligación, y siempre pongo el derecho a protección de la salud, un derecho fundamental en la Unión Europea, y siempre se me dice que la propiedad intelectual también lo es, pero es sujeto al propio derecho a la protección de la salud. Es decir, que tiene un fin social, que sí que es promover la innovación, pero siempre con el fin social de acceso, al fin y al cabo, de esa innovación por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, el derecho a la protección de la salud nos obliga a regular este mercado. Y no lo decimos ya el Parlamento lo ha dicho en varias resoluciones, y ahora ya en un informe, por fin, con iniciativas, con determinadas medidas, pero ya finalmente el Consejo también lo puso de manifiesto el año pasado, en las diferentes reuniones de ministros. Por supuesto, no hace falta que nombremos a los diferentes organismos internacionales como la OMS o la OCDE. En definitiva, el debate está ahí, ¿no? Y lo que se nos pide, yo creo que la obligación que tenemos, pues regularlo. Yo no voy a entrar por qué está así, por qué ese desequilibrio. Yo creo que eso ya no da lugar, sino más bien realmente qué es lo que debemos hacer. Solamente decir que, bueno, el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Ha habido también un debate, y lo tuvimos muy importante en la Unión Europea, en el Parlamento, sobre si la propiedad intelectual debería de salir o del tema de los medicamentos. Bueno, yo de entrada digo que lo que habría que regularla para que cumpla su función, por lo menos estudiar realmente si ha cumplido su función, y en todo caso regularla, porque lo que está claro que de entrada podemos estar ante un uso y abuso en muchísimas circunstancias de esta propiedad intelectual,
y en muchas ocasiones incluso fomentada o alentada por los diferentes incentivos que se han puesto desde la propia Unión Europea, tratando de solventar lagunas que teníamos en investigación, ¿no? Es decir, no voy a decir que la Comisión, pues, digamos, concienzudamente esté tratando de que se haga ese mal uso, sino realmente se han puesto en la mesa o en marcha determinados incentivos que, bueno, que no han dado, que no han hecho que al final se haya traducido en un acceso al paciente. Sí ha promovido la investigación en determinadas áreas, pero no ha redundado en el último fin, que es el que creo que es el punto de partida, ¿no? Por parte de las instituciones. Las instituciones efectivamente han hecho medidas para promover la disponibilidad en torno a nuevas investigaciones, nuevas necesidades, pero no ha llegado, que creo que es donde tiene que estar la institución, en garantizar que esas necesidades, al fin y al cabo, lleguen a los pacientes. El informe del año 2008 de la Comisión fue muy importante cuando analizó el funcionamiento del sector farmacéutico en la Unión Europea. Desde entonces ya van 9 años, es decir, no se ha hecho grande, es decir, que el debate va lento, las medidas son lentas, 2008, ¿no? Pero es un informe magnífico que la Comisión es la primera vez que pone sobre la mesa realmente de forma abierta. El informe para mí es de lo mejor que ha hecho al respecto la Unión Europea, donde pone realmente de relieve cuáles son los problemas. Los problemas es dificultades de entrada en los genéricos, por supuesto, estrategias en ese sentido, un montón de litigios, ¿no?, que retrasan enormemente esa entrada. Por supuesto, pone de manifiesto por primera vez que más del 85% de las patentes nuevas no son innovaciones como tal. Tenemos innovación incremental, pero no tenemos realmente, tenemos un déficit en muchísimas áreas, y hay, digamos, la proporción de innovación incremental respecto a nuevos medicamentos o grandes innovaciones es deseable que fuese en otro sentido. En definitiva, habla de que hay un mal funcionamiento de este sistema y que es necesario tomar medidas. Hasta ahora había tomado medidas, pero como ya digo, medidas que yo creo que ya analizadas con esta perspectiva, pues no demuestran que hayamos conseguido lo que se pretendía, ¿no? Si hablamos del reglamento de medicamentos huérfanos, ha dado un número importante de tratamientos para necesidades que no estaban cubiertas, pero también es cierto que los precios medios al año de estos tratamientos son muy altos, al mismo tiempo que parece que se está convirtiendo también en un modelo de negocio, porque el retorno económico es mucho más rápido, tiene una serie de incentivos que hacen atractivo pues para el sector farmacéutico, pues al fin y al cabo el que obtener medicamentos con esa denominación, y se ha visto que al fin y al cabo, pues bueno, que como digo, pues esté haciendo que tengamos un número excesivo o un alto uso de este reglamento en este sentido. Si hablamos de la financiación de la investigación, tenemos puesto en marcha como el instrumento IMI, donde hay una participación de la industria junto con los fondos públicos, donde al fin y al cabo tampoco vemos que seamos capaces de dirigirlo hacia las prioridades que tenemos. El instrumento IMI en estos momentos no está, por ejemplo, trabajando de forma importante, aunque sí en algunas áreas, por ejemplo, en resistencia antimicrobiana o las vacunas desde un ámbito, digamos, más global. Es decir, hemos puesto dinero público en instrumentos para una plataforma de colaboración público-privada, pero que hay que redirigir hacia las prioridades. Y también hablamos ahora, o se habla mucho del acceso rápido, otra de las medidas que está poniendo en marcha la Comisión de acceso rápido a determinados medicamentos. Lo que también está, pues bueno, luego hablaré al respecto, lo que también está haciendo como un atajo en estudios y en seguridad o en farmacovigilancia, evitando, al fin y al cabo, tratando de evitar los ensayos clínicos, que es lo que hemos planteado desde el Parlamento Europeo. Desde el Parlamento Europeo pensamos que hemos propuesto un montón de medidas porque realmente lo que pensamos es que hace falta una visión global del medicamento. No son cuestiones de medidas fragmentadas como hasta ahora, sino que hace falta una visión global. Una visión, y además que tiene que ser coordinada desde la Unión Europea. Las negociaciones que hasta ahora están teniendo Estado a Estado hacen inviable o hacen realmente que sean medidas cortoplacistas en un determinado momento para un gobierno en sí, una negociación en la que puede tener un descuento en un determinado precio y demás, pero realmente no resuelve el problema que tenemos. Necesitamos pues un organismo independiente, superior, que coordine, como puede ser la Unión Europea. Y las propuestas que hacíamos, en primer lugar, es que la evaluación del valor del medicamento se establezca el valor terapéutico añadido en un análisis multifactorial, sea establecido por la propia Unión Europea. Esto nos permitiría incrementar
la calidad de la innovación, porque nosotros seríamos los que, a través además de una clasificación de la innovación, de qué es lo que aporta ese valor terapéutico añadido, pues sería un incentivo para mejorar la calidad, el número de innovaciones reales y en detrimento de la innovación incremental, al mismo tiempo que nos daría una herramienta objetiva para negociar en cuanto a los precios. También necesitamos, ya voy a terminar, una nueva directiva de transparencia. La tenemos, se bloqueó en el Consejo en el año 2013, 2012-2013 y sigue bloqueada. Es una directiva que era muy ambiciosa, yo creo que habría sido muy positiva su puesta en marcha, mejorable, pero muy importante, un nuevo marco. Un marco de genéricos que garantice su entrada en el mercado, un estudio de la propiedad intelectual como tal, objetivo, que establezca si realmente ha promovido la innovación y realmente es o no un problema para el acceso a los medicamentos por parte de la ciudadanía y especialmente que mire los incentivos, ¿no? Por supuesto que se establezca lo que es un uso de posición dominante por un precio excesivo. La OCDE ya lo pide, el Tribunal de Justicia Europeo en algún momento se ha pronunciado al respecto, es decir, es posible establecer cuándo se puede considerar un precio excesivo como mecanismo, además disuasorio, y otras numerosas medidas que tenéis puestas ahí, ¿no? Y para terminar, decir que, bueno, realmente qué es lo que está haciendo en estos momentos ya la Comisión, si está tomando algún tipo de medida. Yo, de entrada, decir que tiene anunciado que hará una propuesta de una HTA, una Agencia Europea de Evaluación del Medicamento, una comunicación en un principio para final de año. Bueno, de momento está haciendo una evaluación de impacto y veremos a ver qué es lo que se traduce en esto. Ha hecho recientemente, la semana pasada, publicó el plan de actuación para combatir la resistencia antimicrobiana. A mí de entrada me preocupa porque habla de incentivos en la misma línea que el reglamento de medicamentos huérfanos. Por lo tanto, el cambio hacia otro modelo de innovación que necesitamos y que también se incluye en el informe nuestro, pues no parece que esté. Y si analizamos el informe de la EMA del año 2016, pues vemos, y ya termino, pues bueno, de los 81 nuevas autorizaciones, 27 son realmente nuevos, el resto es innovación incremental, y 1 de cada 3 de estos medicamentos nuevos han entrado por la vía rápida, por acceso rápido ante situaciones médicas no cubiertas, ¿no? Por lo tanto, me preocupa. Me preocupa además el alto porcentaje de nuevo de denominaciones de medicamentos huérfanos que incluye en este informe del año 2016. Como sabéis, bueno, es un reglamento que permite prácticamente en 2 años, muchos de ellos tienen el retorno de la inversión realizada y después 10 años de exclusividad, no tienen tasas o tienen menos tasas. En definitiva, me preocupa realmente que a día de hoy, pues bueno, todavía no parece que haya una importante reflexión al respecto de la propia Comisión. Es más, incluso se habla del tema de la Big Data, ¿no? Con lo que ya quiero terminar como uno de los retos en los que la propia EMA apunta. Big Data como mecanismo para evitar o para hacer que los estudios sean más cortos, por lo tanto, que evitar o ensayos clínicos. Ellos hablan de ensayos clínicos más cortos, al fin y al cabo es otro tipo de estudio, los ensayos clínicos son los que son, y hablar de un nuevo mecanismo de vigilancia, de farmacovigilancia, eso se deja entrever y por lo tanto me preocupa, bueno, no porque yo creo que las nuevas tecnologías y el acceso a los datos y demás efectivamente nos va a revolucionar también la medicina, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio. Yo pienso que tiene que haber necesario equilibrio entre la industria, la relación público-privada y un adecuado retorno. ¿Por qué? Porque realmente este Big Data que lo está haciendo y con una importante participación, ya lo hemos visto aquí el acuerdo que se ha firmado aquí en España, ¿no? Una importante participación del sector privado, que ya lo tenemos no solamente en la investigación, sino también, como ya digo, en el Big Data necesitamos repensar el modelo en ese sentido, necesitamos reequilibrarlo y necesitamos al fin y al cabo poner al paciente en el centro del sistema y que finalmente garanticemos que todo esto que estamos poniendo en marcha, al fin último, sea de verdad el acceso por parte del paciente, no sea ni siquiera poner a disposición del mercado o del sistema sanitario, porque eso al fin y al cabo no es real, ¿no? Es decir, poner un producto al alcance del sistema no es ponerle un producto al alcance del paciente, ¿no? Si el sistema no es capaz de absorber ese nuevo medicamento, ese nuevo producto, realmente lo que hemos hecho desde la gestión pública, realmente yo creo que es insuficiente y para esto necesitamos pues, bueno, una postura fuerte y me da pena que no esté aquí el secretario de Estado porque realmente creo que donde tenemos un importante, o la pelota en el tejado es en el Consejo. Yo creo que ahí es donde tenemos que defender el modelo que realmente queremos de sanidad, porque esto al fin y al cabo repercute de forma muy directa en el modelo sanitario que queremos a medio y largo plazo y yo creo que el secretario de Estado pues en el Consejo es donde tiene que mover fichas, donde tenemos bloqueadas todas estas iniciativas y donde al fin y al cabo tenemos que esperar una respuesta.